como os decía antes, vamos a hablar de un par de manualidades que se pueden hacer y alternativas en los huertos, porque muchas veces hay colegios que se echan un poco para atrás porque no tienen el espacio suficiente, pero realmente un huerto de estas características lo podemos tener casi en cualquier sitio, ¿vale? Porque, vuelvo a decir, es un huerto educativo, no nos vamos a centrar en la producción. ¿Cómo son estos huertos? Pues mira, lo podemos hacer el huerto vertical, porque además triunfa un montón y se da bastante bien. Es muy fácil de hacer y vamos a reciclar normalmente botellas. Las más recomendables para mí son las botellas PET, estas que tienen el plástico un poco más duro, aunque la normativa también, por suerte, ya está reduciendo esa densidad del plástico. Pero las podéis seguir encontrando en botellas como la de Solán de Cabras, las de Coca-Cola y demás derivados, también son bastante resistentes. ¿Qué problema o inconveniente vamos a tener con este tipo de envases? Que son transparentes. Y el hecho de que sean transparentes dificulta el desarrollo de las raíces, porque les va a dar el sol y no quieren el sol las raíces, y también se puede sobrecalentar la tierra, o sea, le pueden dar calor de más. Entonces, como veis aquí, utilizábamos pintura escolar, libre de tóxicos, para hacerlo más opaco. Realmente en esta zona no haría falta pintarlo, pero los chicos se vienen arriba y al final lo pintan todo. Pero como veis en este esquema, lo que vamos a hacer es de 2 a 3 pisos, donde vamos a tener nuestras plantas y uno que va a ser el depósito de agua. ¿Vale? En el primero de ellos, lo que vamos a hacer es un agujero en este tapón yo lo que a mí me gusta ponerle, y además sirve también como sistema de goteo, que es atarlas con un hilo por dentro. Un hilo, una cuerda de natural, no puede ser sintética. ¿Vale? Con una cuerda normal de estas de rafia y se traspasa. La ato aquí, ¿vale? Me hace de soporte y se va traspasando por el agujero que hacemos a todos los contenedores restantes. Todos estos van a tener agujeros por donde va a pasar el hilo, o si no le ponemos el hilo, por donde va a ir cayendo la gota. Hasta que al final esta sí que está cerrada. ¿Vale? Entonces, en estos 3 vamos a poner nuestras plántulas. ¿Qué se puede plantar aquí? Porque todo no se puede plantar. O sea, una tomatera, si es una variedad cherry, pues a lo mejor se os da bien, pero yo no me arriesgaría. Yo aquí lo que pondría son plantas de hoja, en la que aprovechamos las hojas, lechugas, espinacas, podemos poner el perejil, podemos poner albahaca, estas aromáticas y demás, que son de forma anual y sobre todo es la hoja la que aprovechamos, porque al final no vamos a poner muchísima tierra ahí. Entonces, no puede ser una planta que vaya a desarrollar un fruto y necesite de estar más tiempo y más un desarrollo de la raíz mayor. Estas se abren más al ancho que hacia abajo. ¿Vale? También para que tengáis una idea de cómo pueden ser las raíces de cada planta, suele ser muy similar a su estructura externa. ¿Vale? Si vemos, por ejemplo, en los árboles se ve muy claro, ¿no? Si vemos una conífera de los pinos y demás que crecen altos y se quedan muchos de ellos en forma de triángulo, pero luego o crecen muy alto y se abren arriba, ¿no? El desarrollo de las raíces va a ser muy parecido, muy parecido a esa forma, luego también dependerá del suelo, si es más piedra o menos piedra, pero si todo es maravilloso e ideal, se va a desarrollar de una forma muy parecida a la parte aérea. Y también va a ser a proporción. La misma proporción de raíces va a tener que de parte externa. ¿Qué nos pasa con las lechugas y otras que vamos cortando también hojas, que tienen un crecimiento muy rápido, pero las raíces van a tener más o menos unas dimensiones
parecidas. Entonces, a la hora de elegir el contenedor puede ser como un buen tip, ¿no? De, pues es que esta planta, si yo quiero que crezca 2 metros, no la voy a poner en un sitio tan chiquitito. Luego tenemos casos muy diferentes, las ornamentales y demás, pero veis que se van dando vueltas a las macetas y ellas van a intentar. Y si tú las estiras, va a ser más o menos, la parte aérea va a ser muy parecida a la parte radicular. Aquí tenéis más ejemplos de posibles huertos colgantes verticales. ¿Vale? Aquí utilizamos estos palets que también se pueden utilizar directamente como maceteros en el otro lado, tapando una de las bases, aquí, ¿no? Y esto lo podríamos rellenar de tierra, pero en este caso, como era de los pequeñitos, ¿vale? Lo dejamos así para que ellos pudieran ir plantando y ir haciendo un seguimiento sin tirarlo todo de sus plantas. Y la parte de arriba se aprovechaba para poner otras macetas también hechas con los plásticos de las botellas. Aquí lo que os digo, corre el riesgo de que se sobrecaliente las raíces. Pero esto estaba en una zona que por la tarde le da la sombra, entonces, que son las horas de más calor normalmente, y la verdad es que se le dieron bastante bien. Esto dura 2 o 3 meses, porque estas plantas a los 2 o 3 meses ya las podemos cosechar, incluso antes. Pero bueno, es una buena forma. Este es otro ejemplo en otro tipo de enrejado que también se puede utilizar. ¿Tenéis alguna duda? ¿Todo bien? Vale, aquí tenéis más. Este es si lo veis aquí, esta es con el hilo por dentro y esta es sin el hilo por dentro. Ya lo que mejor os vaya en cada uno de los sitios o como mejor también os apañéis. Y esta es otra fórmula porque también eran los chiquititos. Entonces ellos salían, esta a su altura, aquí parece más alto de lo que es, pero no, es bastante bajito, y está a su altura, entonces ellos lo regaban, evitamos el exceso de riego con un agujerito en los tapones para que no se encharque y luego lo querían así también porque luego se lo llevaban a casa en vacaciones. En Semana Santa lo cogían y se lo llevaban. Y estas, por ejemplo, guardábamos la base, la otra parte del macetero, para que luego se sujete también en el suelo. Lo ponen debajo y hace de contenedor del agua, del exceso de agua y de soporte en el suelo. Pues si no tenéis dudas de esto, pasamos a las herramientas. A ver, en cuestión de herramientas también nos ha pasado que hemos probado un montón. Desde que empezamos a buscar, no hemos inventado nada, ¿vale? Pero empezamos a buscar información y quién hace esto y cómo se hace y demás. Y si alguna vez habéis tenido un huerto cuando erais más pequeños o demás, hay tantísimas herramientas caseras que funcionan tan bien, ¿vale? Que muchas veces hasta da como pereza comprarlas, puesto que se pueden fabricar. Pero ¿qué nos pasa? Que cuando vamos a un cole no podemos fabricar cualquier cosa de cualquier manera. Entonces empezamos a un poco a ensayar con el tema de reciclaje, con garrafas y otros materiales, y la que vimos que realmente funciona y que es duradera y que cumple con todos los requisitos de reciclaje y practicidad son las palas. Las palas, mira, creo que tengo aquí, no tengo una foto. Las palas las hacemos de diferentes maneras. Estas dos, principalmente, en función de cómo sea la garrafa. Siempre es importante que tenga asa. Esta es mi preferida, porque además, si tenéis un envase que sea duro, normalmente los de detergente funcionan bastante bien, esta zona suele ser de las más duras y tiene mucha resistencia. Yo la utilizo, o sea, yo utilizo este tipo de palas para el pienso de mi perra, para los trasplantes en casa, las macetas, que se queda bastante dura con esta forma.
También se puede hacer así, con esta forma, pero ahí ya sí que necesitamos que esa garrafa sea especialmente con una densidad de plástico bastante alta, o sea, que sea bastante dura, porque si no la pala se va a quedar muy, muy endeble. Pero también funciona bien, sobre todo porque se queda un tamaño muchísimo mayor. Y además, luego, si abres esto, puede ser muy útil, como esto también es hueco, es muy útil para rellenar otros espacios. La dejas caer, tú la utilizas, la dejas caer y puedes rellenar macetas de una forma bastante más limpia que con otro tipo de herramientas. Y luego también en otros sitios donde no tenían sistema de riego, ni manguera, ni nada, hemos utilizado garrafas, botellas, todo tipo de envase, ahí así más sin discriminar tanto, que agujereábamos y ya tenía cada uno su regadera. Luego, bueno, hay un montón de ingenios por ahí, porque a una garrafa le hacían agujeritos, la enchufas a una manguera y ya tienes que te salen los chuflitos, ¿no? Por así decirlo. Y eso también es muy divertido, sobre todo en verano. Y lo siguiente que os quería contar, pues porque como os decía un poco, el resto de las herramientas no nos ha gustado como era el resultado. O sea, intentamos hacer rastrillos, pero se quedan muy endebles. Ahora he descubierto un rastrillo que lo he hecho aquí en mi casa y es una maravilla para quitar hierbas. Es de lo mejor que me he encontrado, pero ese solo sería para huertos que están en el suelo principalmente. Es que os la tengo que poner, lo que pasa es que necesita de que lo haga un adulto. No es tan sencillo porque es con una hoja de sierra y un trozo de madera y un palo. Es sencillo, pero requiere ya pues, de taladro y demás herramientas que a lo mejor en el cole pues, no vais a tener, porque cúter para cortar una garrafa sí que hay, pero el otro es más complicado. Y que ahí hay muchos niños para quitar hierbas. O sea que es el mejor quita hierbas y el más barato, el de los chavales. Y luego os quería hablar de las lombrices y de la lombricompostera. Ya hablamos en la otra sesión un poco sobre ellas. Os pusimos el vídeo que estaba uno de los que había hecho mi compañera ahí en Torreblanca, de cómo quitar las lombrices para cuando queramos utilizar el humus y ya lo tengamos listo. No sé si os acordáis cómo lo hacía ella. Sí que ponía la comida en un rincón y a las 2 o 3 semanas estaban todas concentradas en esa zona. Bueno, pues ahora yo os quiero hablar de cómo nosotros hacemos las lombricomposteras en los colegios, ¿vale? Porque ya os recuerdo que no huele, si está bien hecha no genera ningún tipo de olor, o sea, ni bueno ni malo, no genera olor, es muy didáctico, muchas veces, pues, hombre, les da un poquito de rollo, ¿no? Las lombrices, pero cuando estás, no sé, con ella, a mí me parece también un recurso muy bueno y que es un ejemplo muy rápido y fácil de ver cuál es el ciclo de los alimentos, del carbono, de la vida en general, porque lo sintetizan todos. O sea, tú estás echando algo que para nosotros puede ser basura, que son los restos vegetales, y ellas los están convirtiendo en un abono para las plantas. Entonces, la función que realizan en el suelo es esencial. Ya os digo que si no hay lombrices en un suelo o otro tipo de lombrices, casi que lo podemos dar por prácticamente muerto, ¿vale? También depende de la época del año, pero que su presencia y su gestión va a determinar la calidad de nuestro suelo en general. Entonces nosotros lo que hacemos, siempre os recomiendo este tipo de envases o de plásticos que normalmente se utilizan para conservar alimentos como el pescado o la carne. Esto se utiliza muchísimo en el pescado. Pero si lo vais a querer hacer en el cole, el pescado sí que huele un montón y cuesta muchísimo, muchísimo quitar el olor de este tipo de envases. Dime, Félix, si tienes. Espera que conecto ahora, que tenía el micro desconectado. Una pregunta, igual es una chorrada,
estamos hablando de huerto y biodiversidad y tal y pascual. Si nosotros hacemos las vermicomposteras con la lombriz californiana, ¿hay algún problema en cuanto a nuestra biodiversidad porque luego ellas vayan a nuestra tierra o...? No. No lo hay ya. Esta es una pregunta que suele salir y me alegro un montón, ¿no? Porque al final es cuidar de las especies invasoras en un momento dado. Con las lombrices no tenemos ese problema porque la que se comercializa es la lombriz californiana porque resiste muy bien, dura tiempo, o sea, tiene muy buena resistencia en cautividad, por así decirlo. Tiene una vida más larga que otro tipo de lombrices y sobre todo es muy voraz, procesa muy rápido el alimento. Pero ¿qué pasa cuando a esta lombriz la pones en una tierra que no es suya? No va a durar. No va a durar ni una temporada. Va a llegar el invierno y se va a ir. Va a estar en otro sitio y el pH va a ser muy diferente y no va a llegar. No se conocen, no me atrevería a decir que no hay, pero no se conocen casos de hibridación, ¿vale? Porque para eso necesitas que tenga un ciclo de vida muchísimo más largo y no es el caso. La lombriz californiana es muy buena para lo que es. En el momento que tú la pones en la tierra y la expones a condiciones climatológicas naturales, ya se para toda su actividad y terminan muriendo, ¿vale? Y lo mismo pasa con las autóctonas. Si tú vas a... yo lo he hecho, lo hacía allí, coger del suelo, buscar el truco para concentrarlas, llevármelas y en el momento que las tenía en cautividad no funcionaba. Vale, ¿Vale? esa era la segunda pregunta. Por eso, Sí, no, porque no si no funcionaban, sino si por meter lombrices de nuestro huerto en la vermicompostera pasaba algo, o a las californianas, o a las nuestras ya has dicho que no sobreviven, pues... ni unas ni otras no lo van a pasar bien. Vale, lo digo porque, pues yo qué sé, nosotros en una de las escuelas que llevamos hay huerto de suelo. Y sí que es verdad que si tú escarbas, aparecen lombrices. Entonces, de cara a, vamos, queremos poner una vermicompostera en el centro, pues hemos visto unas lombrices, pues vamos a recogerlas y las echamos a nuestro. No lo hacemos, ¿no? A ver, si cogéis alguna y la Sí, ponéis, vale, no pero que pasa no. nada, porque ellos lo vean, tampoco tienen por qué entrar en detalle en un momento dado. Ya, por eso, pero que Pero no es efectivo, que no sirve de nada. Vale, no, perfecto. porque las que son de tierra no van a estar bien en la lombricompostera y al revés, ¿vale? Vale. Porque la californiana está diseñada, por así decirlo, y muy acostumbrada a comer y a procesar muchísima cantidad de comida en poco tiempo y ese tipo de comida. La lombriz de suelo va a otros tipos de comida, normalmente hoja y restos vegetales, que son más duros, que requieren más tiempo y demás. Entonces, si tú le pones la fruta y la verdura, lo va a comer, pero ni lo va a hacer de la misma forma y al final a lo mejor hasta se intoxica. Vamos, que lo que está, o lo que ya sabemos, que está más o menos demostrado, es que no te funciona, ni cogerlas de fuera para criarlas tú y al revés. Y ya te digo que no se conocen casos de hibridación, tampoco creo que fuese una locura, ¿vale? Que no pasa nada porque mientras las funciones en el suelo las hagan, se hacen. La diferencia es entre unas variedades de lombrices y otras es que tengan más tolerancia a la acidez, a la composición del suelo. Por ejemplo, las de aquí de La Mancha tienen una facilidad para hundirse hasta 1,5 2 metros en la tierra. ¿Por qué? Porque se seca tantísimo que si quieres encontrar alguna en verano tienes que cavar y cavar y cavar. Yo, por ejemplo, solo las veo al día siguiente o a los 2 días después de que haya llovido. ¿Vale? En terrenos más arenosos se mueven más rápido, entonces no es la misma, pero porque está adaptada a ese tipo de suelo. Entonces al final, pues a lo mejor pierdes dinero si coges a la californiana y la metes en el huerto. Que alguna hay, no pasa nada. Que se os va en el humus, no pasa nada. Que cogéis alguna del huerto y la metéis en el otro sitio, no pasa nada. No van a pelear entre ellas, no se van a atacar, no. Las lombrices son, yo creo que los animales más pacíficos que yo haya conocido en mi vida. O sea, no. Vale, normalmente están las partes si es suficientemente grande, si ya ha cogido uno, porque no sé si sabéis que tienen 6 estómagos y 5 corazones, ¿no?
pues si ha cogido de 2 a 3 corazones, ya se vuelve a regenerar, que es alucinante. Y no es, yo no la he visto nada agresiva. Voraz, sí, y si le dais café, se ponen que... Pero vamos, que no va a pasar nada. No tengáis miedo con eso tampoco. Vale, gracias. Pues retomando lo que estábamos hablando, las vermicomposteras nosotros las hacemos así. Las hacemos así por distintas razones. Porque nos resulta muy cómodo. Porque es muy práctico, porque estas cajas suelen ser isotermas y mantienen muy bien la temperatura, tanto en invierno como en verano. Porque nos interesa que tenga una temperatura más o menos estable. ¿Vale? Y porque son fáciles de conseguir. Tanto si las compraseis, que no es lo que os voy a recomendar, son baratas, pero cuando conseguirlas también es relativamente fácil y ya solo con 2 podríamos hacerlo. ¿Que tenemos 3? ¿Tenemos 4? Perfecto. Pero ya con 2 lo podríamos hacer. Yo las que utilizo y las que he conseguido son cajas de pecera. ¿Vale? Porque en las tiendas donde acuarios y demás, las cajas de los acuarios son este tipo de corcho y son ideales y también te vienen con la tapa. La de pescado lo hemos intentado, pero huele. Si sabéis de alguna forma para quitar el olor, nosotros no lo hemos sabido hacer y huelen. Entonces es un poco molesto, porque además el olor del pescado es muy molesto, ¿no? Y si solo fuese en la caja, pues al echarla a la tierra se iría, pero es que también es en la tapa. Entonces, bueno, yo os aviso, que lo sepáis, para que luego no me digan, no, que vea, nos dijo esto y fíjate, qué peste hay en la... Las de pesca son las más fáciles de conseguir, pero ¿cómo apestan? Oye, igual en la pescadería tienen de almejas, ¿vale? Y no tiene ese olor y se va pronto. Eso ya también es hablar. Decime, Félix, tú tienes el número 1. No, es que no las quita de antes, pues Marisca. Ah, ¿cómo se quita? Marisa. Pues dándole otra vez a lo mismo, a participar. Ah, vale. Justo la semana pasada hemos empezado en el centro a hacer una vermicompostera. Bueno, hemos empezado, no tengo las cajas porque estaba esperando al día de hoy para verlo. Y son de pescado, pero no huelen tanto. Pues es que a lo mejor eran de almejas. Yo, a ver. No, pone, no sé, es que yo no soy muy posquivera, pero pone, no sé, es un pescado, no sé cuál. Pero yo las tengo ahí al aire, están bien limpitas, están ahí al aire libre y no huelen tanto, no huelen tanto. Me alegro, porque la experiencia que tuvimos nosotros fue importante. Por ahora, vamos, yo que ya te digo, el olor a pescado, lo llevo fatal. Y las he llevado en el coche y todo y no se ha quedado el olor. O sea que. Pues me alegro. Si acercan la nariz huele un poquillo, eso sí. Pero... Bueno, pues eso ya en el momento que le eches tierra y demás. yo creo que se va a que ir, sí, te sí. va. Y están al aire, pues al final. Sí, se les da incluso el sol y demás. Sí, yo creo que al final, antes. sí, sí. Es Y que yo son sí que es verdad. regaladas, entonces a caballo regalado. Por eso digo que son las más fáciles de conseguir. Sí. Yo tampoco tuve tiempo de explayarme mucho en quitarles el olor, ¿vale? Pues por eso, porque las recoges y a lo mejor a los 2 días tienes que ir al colegio. Y no tuve mucho tiempo para experimentar con eso, pero sí que, las que me tocaron, tela. Pero bueno, por eso que yo os aviso, por si hay que echar a lo mejor agua con limón o no lo sé. También porque no degrade el plástico. Y ya digo que con 2 ya podemos empezar a trabajar. ¿Qué vamos a necesitar? Pues evidentemente las tijeras o cúter, o las 2, el punzón, y yo utilizo para estas cajas o un destornillador o incluso con un bolígrafo, también se puede, son bastante blanditas. Una botella, ¿vale? De 2 a 4 cajas de pescado o al final de por spam, que sean isotermas. Los tacos de madera, que va a ir en función de la superficie donde la pongamos, ¿vale? No tienen por qué ser de madera, también es lo que encontremos. La cosa es que evitemos el contacto directo con el suelo. Luego nuestras lombrices, tierra. Yo utilizo, porque utilizamos la que tenemos en el vivero, del sustrato que tenemos en el vivero, que es ecológico de huerto. Sí que os recomiendo que en la medida de lo posible sea ecológico, ¿vale? Porque si no lleva fertilizantes y son bastante delicadillas a este tipo de químicos. Vale. Y luego la silicona de pegamento para sellar. ¿Vale? ¿Para qué vamos a utilizar
cada cosa de las que tenemos. Las dos cajas, evidentemente, una para ponerla arriba y otra para ponerla abajo. Vamos a hablarlo en dos y luego ya os digo cómo sería si tenemos más. En la caja superior, lo que vamos a hacer es una serie de agujeros, ¿vale? La vamos a agujerear bastante bien y vamos a dejar también un agujero un poco más grande. ¿Por qué hacemos esto? Porque es aquí donde vamos a tener el grueso de la tierra con nuestras lombrices. Aquí es donde van a estar ellas, principalmente. Y aquí es donde le vamos a poner el alimento y donde vamos a trabajar. Entonces necesitamos que el exceso de humedad que se vaya acumulando en la caja tenga vías para... Bueno, que me salen palabras que no sé si proceden, ¿vale? Para que se percole, para que se vaya vertiendo el agua, vaya saliendo de ahí, se vaya colando, ¿vale? Y luego este agujerito que tenemos aquí más gordo va a ser una vía de escape para las lombrices que se caigan abajo. Y ahora os diré también cómo. En la base lo que vamos a hacer es un agujero, como veis aquí, para esto vamos a querer la botella, le vamos a cortar la parte de arriba y la vamos a utilizar como grifo. ¿Vale? A esta botella no le vamos a tener que hacer el corte. Yo tengo aquí una de Solán de Cabras que aunque es de cristal, os sirve porque la forma es la misma. A mí, que no estoy haciendo promoción, que a mí Solán de Cabras no me pagan duro, pero me parecen las mejores para hacer esto. ¿Por qué? Porque tienen este tipo de cuello y también son duras. Entonces, si cortamos este borde, lo vamos a presionar contra el agujero, lo vamos a meter el cuello por el agujero y se nos va a quedar un margen bastante amplio para que con la silicona lo peguemos y se quede completamente sellado. Otro tipo de botellas son más curvas y es más difícil de sellar. Por eso a mí me gusta especialmente esta. Si no utilizáis Solán de Cabras de normal, no os compliquéis la vida. Seguro que hay algún niño que sí. Y la trae. ¿No? Incluso con las chiquititas, las pequeñitas de Solán de Cabra también van muy bien. A mí lo que me interesa, y hay también otras botellas que pueden tener este tipo de boquilla, pero me resulta especialmente útil por la forma que tiene. Entonces, ese va a ser nuestro grifo. Y el tapón, evidentemente, va a ser lo que lo regule. Hay gente que le ha puesto hasta grifo. Va a la ferretería, compra un grifo o una llave de las de riego, si os sobran del huerto, que también nos va a servir. ¿Vale? Porque en la parte de abajo, lo que nosotros vamos a tener aquí es toda la humedad, todo el exceso de humedad que ha caído de arriba. Este exceso de humedad, que va a ser un líquido de un color amarillento, tirando a marrón también, que se va a quedar en esta zona, es lo que conocemos como el purín de ortiga. El purín de ortiga es uno de los mejores fertilizantes que vais a encontrar, purín de ortiga, perdón, purín de lombriz, o el lixiviado de lombriz, lo vais a encontrar en otros sitios. Pues es uno de los mejores fertilizantes junto con el purín de ortiga que de forma natural vamos a poder conseguir. Y son muchísimo mejores que cualquier fertilizante químico. Eso también es verdad. Entonces, este purín lo podéis guardar, ¿vale? Lo podéis guardar en botellas. Para eso necesitamos un sistema que nos permita abrir y cerrar. No queremos perder toda la humedad, queremos que esté ahí y la podamos utilizar cuando queramos. El segundo elemento que tiene, que veis aquí, es esta pequeña isla que nos va a servir como refugio de aquellas lombrices que hayan podido caerse de la parte de arriba. A veces pasa que son muy chiquititas o que por lo que sea se han escurrido por los agujeritos de la parte de arriba y caen abajo. ¿Qué pasa? Que si no tienen un sitio donde refugiarse, se pueden ahogar, ¿vale? Esto es un ejemplo. Puede ser cualquier cosa, un trozo de madera, un taco de madera, no sé, un bote de yogur, cualquier cosa, ¿vale? Que las aísle de esa zona húmeda. ¿Vale? Nosotros hemos puesto este porque es la otra parte de la botella, por utilizarlo todo. ¿Vale? Pero que en realidad no es que sea necesario la botella en sí, sino que el concepto, que sea un sitio donde las lombrices puedan
refugiarse en caso de que caigan abajo. Nosotros, evidentemente, de vez en cuando vamos a mirar si hay alguna, las cogemos y las subimos. Otra forma para que suban arriba es desde aquí, dependiendo de lo largo que sea, pero con un par de palitos de helado, con un par de, incluso con una rama, si me apuráis, un trocito de madera, mejor madera que otra cosa porque es más natural y se adhiere bastante bien para ellas. La vamos a apoyar en uno de estos laterales y va a salir por esta parte. De esta forma les podemos hacer esa rampa para que ellas mismas puedan subir arriba. Porque imaginaos que no tenemos, que nos vamos de vacaciones en Navidad, ¿vale? En Semana Santa y vamos a estar un tiempo sin mirarlo. Pues las que puedan caer allí, por lo menos que tengan esa posibilidad. Cuanta más grande la hagamos, porque podemos hacer a lo mejor una rampa con una tablilla de madera que vaya de aquí hasta aquí, más posibilidades van a tener. Pero que al final nos da un poco igual, es reducir el riesgo de que se ahoguen en la parte de abajo. ¿Vale? Y luego la base, lo que os decía, la podéis subir como queráis. No es necesario que sea madera. Si tenéis dos bloques de dos niveles, yo por ejemplo aquí en casa tengo un montón de niveles de hierro que ya no sirven para lo que se utilizaban en su inicio y yo los utilizo no solo para levantar esto, sino para tener aisladas, por ejemplo, las manzanas, que no toquen el suelo. Cuando he cosechado manzanas, las dejo al aire. Si tienes papas, también no tienen que tocar el suelo directamente. Entonces, ese es el concepto, que no toque el suelo, que no esté en contacto directo con el suelo. ¿Cómo? Como mejor veáis, porque a lo mejor tenéis un palet, lo podéis poner encima y ya está. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda de la construcción de... Os me explico genial. Bueno, cualquier cosa ya sabéis que nos podéis preguntar en cualquier momento. Vale, ahora, ¿cómo lo vamos a meter dentro? Yo utilizo, y creo que es muy sencillo para los colegios, que cojáis la misma bolsa que tenéis de sustrato, ¿no? La que estáis utilizando en los huertos, pues cogéis una parte de tierra y la echáis ahí. Y ahí empezáis a trabajar. Luego, va a depender de si tiene tapa en la parte de arriba o está al aire. ¿Vale? Porque nosotros vamos a ir haciendo diferentes capas. Ellas van a tender a irse hacia abajo. Si ponéis comida fresca arriba, van a tender a subir. Entonces tenéis que cuidar que el riesgo de que se sequen sea el mínimo posible. Normalmente el ideal es poner la comida y taparla con un poco de tierra. Y en la parte de arriba, cuando ya no hay tierra ni comida, es muy bueno poner una capa de papel de periódico con menos tinta y más natural posible, no uno blanqueado, un folio es más difícil, pero también se podría, ¿vale? Pero podéis poner ahí una capa de papel y luego una de hojas secas, o solo de hojas, o solo papel, sobre todo si la tenéis dentro y tenéis una tapa puesta con una hoja de un papel de periódico, os va bien. También así evitáis la proliferación de hongos. ¿Que nos salen hongos? No pasa nada, se entierran. Todo para adentro. No afecta para nada ni altera para nada nuestra lombricompostera, pero no los queremos. ¿Qué es lo que queremos evitar? Moscas, mosquitos y otros seres alados. Y larvas normalmente de himenópteros y a lo mejor mariposas o cualquier cosa que se nos pueda colar ahí. Eso no lo queremos. Por eso vamos a utilizar este papel y esa hoja esa capa de hojas secas, hojas vegetales, o incluso en una cubierta verde. Si tenemos hojas en verde o hemos cortado hierba, la podemos poner encima. La cosa es que no esté directamente la comida en descomposición con el aire, porque ahí es cuando van a entrar las moscas, ¿eh? Y son bastante pesadas. Y si no haces eso, seguramente las tengas, incluso que tenga tapa la lombricompostera. Siempre es bueno tener esa cubierta. Aparte que si no tiene tapa, necesitas hacer algo así para mantener la humedad. Dime, puedes preguntar. Vea, ¿podemos utilizar una de las cajas a modo tapa? Da la vuelta. Sí. Porque no hace falta que encaje, o sea, con que tenga cerrada la parte de arriba sobra, ¿verdad? No, de hecho, a lo mejor una tabla de madera por si te resulta más cómoda. Vale, pero ¿y no tiene que respirar esa tapa? ¿No tiene que haber un...?
Depende agujero. cómo sea el cierre. Si el cierre te encaja, es Tiene que mejor que le tener para hagas unos respirar. agujeritos, Vale. ¿vale? Pero más que por respirar, porque sí que va a respirar hermético, no va a haber nada completamente, sí que va a hacer que se regule la humedad de dentro, sin que Vale. se pierda mucha, pero que no se condense. Vale. Porque, bueno, ahora os diré también uno de los riesgos que hay con este tipo de cosas, ¿vale? Pero siempre es algo que tenemos que tener en cuenta, la humedad y la temperatura de las lombricomposteras. Vale. ¿Qué le vamos a dar a las lombrices? Casi de todo. En un cole es más difícil porque tenemos menos materiales. Entonces, no os compliquéis la vida. Las cáscaras de la fruta de los niños, pero sobre todo la de plátano, no nos valen, ¿vale? Y esto está bastante prohibidísimo. Cualquier resto vegetal que venga de cítricos. Ni mandarinas, ni naranjas, ni pomelos, ni limón. Nada de eso. Son tan ácidas que les afecta muchísimo. Que alguna vez se os cae alguna, no os compliquéis la asistencia, no pasa nada. Pero no puede ser un alimento que le deis de forma regular. No, porque les va a hacer bastante daño. ¿Vale? Lo mismo nos pasa con los allium, con las cebollas y los ajos. Tienen ciertas propiedades que son antibióticas y antibacterianas. A ellas les afectan un montón. Luego, evidentemente, el plástico, el metal y el vidrio, las piedras, pues es que no se las van a comer. Ojalá, porque si no serían la solución a muchísimos de nuestros males, ¿no? Sobre todo en el mar, pero no, en esto no entraría. ¿Qué es lo que le vamos a dar? Casi lo que queramos, en función de cómo sea el tamaño de nuestra lombricompostera. Los restos vegetales picados. ¿Que tenéis comedor? Pues cuando están picando los pimientos, la cebolla no. Lo que pasa es que igual, pues le decís al comedor, oye, dame los restos vegetales, te van a meter los de cebolla. ¿Los vais a estar separando? O lo tienen muy claro en el comedor o no os compliquéis la vida. Porque las manzanas, los plátanos, melocotones, ciruela, toda la fruta que traigan los niños, que también puede ser un incentivo para que ellos lleven fruta al cole, todo eso se lo podéis dar, incluso los huesos. O sea, si vienen con un melocotón, si vienen con una ciruela, podéis meter el hueso. Evidentemente van a tardar muchísimo en comérselo, pero no estorba y lo van a dejar limpito, limpito. Y eso también a lo mejor lo podéis ver en el tiempo. Los huevos les gustan casi de todas las formas. Si por lo que sea tenéis algún huevo podrido, se mete. Que queréis probar con un huevo fresco, se mete, le da humedad. Que está cocido, se mete. Pero lo normal es que los niños se coman el huevo y lo que sobra es la cáscara. ¿Vale? Mi hija lleva huevos duros a veces a comer porque le flipa. Y entonces lo que hacen es la cáscara la guardan y la llevan al huerto. ¿Vale? Y en el comedor hacen lo mismo cuando tienen esos desayunos también. Entonces, lo que sí que tenéis que tener mucho cuidado con las cáscaras de huevo es que vayan muy machacaditas. ¿Vale? Casi en polvo, porque como es duro, es calcio al final, y es bastante duro, las puede cortar. A la hora de pasar hay riesgo de que se corten. No creo que sea un drama, ¿vale? Pero sí que es una recomendación que nos hacen a menudo, pues, bueno, sobre todo cuando nos estábamos formando con este tipo de cosas y experimentando, nos lo decían. Yo ya digo, no lo he visto, tampoco me he puesto a mirar si había lombrices que se hubieran cortado con el huevo. Pero bueno, es una recomendación que nunca está de más, que esté bien picadito. Aparte que así va a aportar los nutrientes, van a ser muchísimo más rápidos de incorporarse en el suelo. Estiércol también le podemos echar. Caca de perro, de gato, de cualquier otro carnívoro, nada. De eso nada. O sea, a ver, la caca la podéis echar, pero en el cole no se va a hacer. O sea, eso no es algo que se vaya a hacer, pero bueno, eso, que lo sepáis, ¿no? Que comen estiércol también, que les gusta. Pelo también, y de hecho también se puede experimentar con el tema del pelo, lo que dura
sin procesarse y lo que dura si lo ponéis con las lombrices. ¿Sabes? Incluso yo probé una vez en casa, es bastante tiempo, no es que lo tengas ahí, pero sí hicimos el experimento con un mechón de pelo incorporado dentro de las lombrices y fuera estaba intacto. Y dentro estaba un poco degradado, pero porque el pelo y entre ellos el humano es de los materiales más resistentes de la naturaleza, se aguanta muchísimo. Pero esto lo podéis echar, que no os dé miedo. O si las tenéis en casa, imaginaos que tenéis mascota, barréis, lo que se saca al barrer se lo podéis echar también a las lombrices. Y luego, por ejemplo, que os he puesto aquí y en mayúscula, como si se estuviera gritando, el tomate. El tomate, por lo que he leído y por lo que he experimentado, es su alimento preferido con mucho. Lo recomiendan cuando queremos reproducir lombrices. Si yo tengo una lombricompostera, pero quiero hacer otra, y quiero reproducirlas, o tengo poquitas, quiero tener más, le voy a poner tomate, sobre todo en finales de invierno, principio de primavera, cuando ya empieza a hacer más calorcito. Es alucinante como si pones el tomate, ya no te digo a la semana, a los 4 o 5 días tú lo levantas y están todas allí devorando ese tomate y a las 3 o 4 semanas lo que ves en ese tomate son larvas y millones de larvas. O sea, se vuelven locas. Y es un alimento con el que no tenemos por qué cortarnos. O sea, que se le podemos dar de forma ilimitada mientras que se lo coman, ¿no? Esa va a ser la limitación que tengamos, que lo vayan procesando. Tenéis que saber que si las lombrices le traéis luego alimento un poquito más fresco, van a dejar el otro y se van a ir al rico. Entonces tenemos que ir viendo, conforme vayan descomponiendo, echarles el siguiente. No les vamos a echar todos los días, ni mucho menos. Incluso muchas veces ni siquiera una vez a la semana. Va a ser menos lo que requieran. ¿Vale? Eso ya lo tenemos que ir viendo en función de la cantidad de lombrices que tengamos y viendo cómo se va descomponiendo lo que le estamos echando. Y si queremos tener más, le metemos más. Y sobre todo algo como el tomate. ¿Para qué nos viene muy bien además el tomate? En verano va a aumentar la humedad de nuestra compostera. Ahí tenemos que tener cuidado de regular esa cantidad de humedad para que no se seque mucho. Y lo tenemos que hacer con los alimentos. Echarles alimentos, más fruta, manzana, cosas que tengan más cantidad de agua, la sandía, el melón, por ejemplo, para que se incorpore a la tierra, sobre todo cuando ya se está secando. Y luego, 2 ingredientes, bueno, 3, que le podemos dar muy de vez en cuando, por ejemplo, es el papel y el cartón, lo van a procesar, pero de una forma muy lenta. Eso lo podéis hacer a lo mejor para experimentar. Hacéis trocitos pequeñitos de papel y lo incorporáis. El cartón igual tiene que ser en tiras, en trocitos chiquititos. Y luego los pozos del café están muy bien, sobre todo para en épocas que hace un poco más de frío o que queramos que tengan más actividad, echárselo porque se vuelven locas. Les pasa lo mismo que a nosotros, pero imaginaos con ese tamaño de cuerpo, ¿no? O sea, es como una droga y se excitan muchísimo y se empiezan a mover a unas velocidades que de otra forma no las vais a ver cómo se mueven, ¿no? Y entonces hay que echárselo con mucho cuidado. ¿Que se le puede echar? Sí, pero no va a ser un alimento normal, ¿vale? O a modo de experimentación o muy de vez en cuando, 3, 4 veces al año como mucho y controlando las cantidades. Luego, el tema de la conservación. Una vez aclarada la dieta, ¿tenéis alguna duda sobre la dieta? Pues la temperatura. Lo ideal es que esté a menos de 40 grados, la temperatura a menos de 40 grados y la humedad por encima del 40%. En la humedad lo vais a notar enseguida. A lo mejor al principio dices, ¿cómo sé yo cuál es el porcentaje de humedad? Lo vais a notar, ¿vale? Porque vais a tocar la tierra y se suelta fácilmente, no se apelmaza, pero no está seca, no se hace polvo, ¿vale? Se quedan esos grumitos más o menos en la tierra. Entonces, si vemos que se sube mucho, que está muy húmeda, vamos a dejar de echar un poco de alimento y a lo mejor abrimos un poco la tapa y en poco tiempo se va a regular.
o simplemente esperamos porque se va a ir lixiviando, se va a ir el exceso de humedad, va a ir bajando y se va a colar por los agujeritos. La temperatura, sí que hay que tener un poco más de cuidado, sobre todo si la caja isoterma tiene tapa también de esas características. Porque ¿qué nos pasa? Que cuando la presión atmosférica fuera baja, o sea, o va a llover, la humedad dentro se concentra a unos niveles brutales. En verano, cuando hay una tormenta, la temperatura de la caja aumenta un montón porque la humedad se concentra dentro de la caja. Entonces hay que tener cuidado. Porque ¿qué nos pasa ahí? Que van a empezar a huir como locas. Van a querer salir de ahí, se van a pegar a la tapa, se van a salir por las paredes. ¿Y qué pasa cuando hacen eso? Que terminan secándose y pueden morir, ¿no? Entonces hay que tener un poco de que tenga esa ventilación más o menos óptima la caja, y sobre todo si en verano o en épocas más estivales que hace más calor vemos que cambia la temperatura, le dejamos la abrimos, le dejamos un rango más para que se regule y sobre todo se regule también la humedad, porque a mayor humedad más calor va a hacer dentro. Luego la comida, como decía antes, hay que ir viendo qué cantidad le ponemos, ¿vale? No ponerle mucha, ir esperando a que la vayan comiendo, porque si no siempre se van a ir a la más fresca, ¿vale? Ya podemos esperar o que ya esté prácticamente desaparecida o que ya digáis, esto está muy, muy picado, muy deshecho, voy a echarle más, también a modo de experimentación. Pero no os volváis loco echando porque no les va a dar tiempo a procesarlo. Por eso muchas veces ellas pueden aguantar, incluso si os vais en vacaciones, en Navidades y en Semana Santa, bueno, en Semana Santa es una semana, pueden aguantar perfectamente. Y en Navidades lo que podéis hacer es echarle justo antes y ellas ya van a aguantar. Que es lo que viene en la siguiente frase, ¿no? Que tengáis esa previsión si vais a estar un tiempo sin estar por allí. De hecho, en verano podrían estar todo el verano si les dejáis bien de comida cuando os vais y un sistema que regule la temperatura, porque si no, si hay tormenta o algo y les da por salirse, pero no, seguramente no lo hagan todas, pero que podrían aguantar perfectamente esos 2 meses y medio sin vigilancia. Y ahora vamos con los tratamientos. ¿Tenéis alguna duda de lombrices? Todo bien, oye. Me alegro. Dime. Vea, luego cuando sabemos que está hecho todo el compost para cogerlo y echarle a las plantas. Es un poco, la verdad es que es un poco difícil de escribir, pero es fácil cuando lo has visto, Cuando lo ves. es fácil reconocerlo, sí. Porque son como bolitas de carne, bolitas de tierra. Te quedan como bolitas. Y al final, oye, algo que a mí me resulta muy divertido, para los críos son cacas, son las cacas de lombrices. Y se queda un poco en esa forma, ¿no? Como si hubieran cagado un churro y se queda así esas bolitas. ¿No? Es lo que han estado cagando, es que es así. Entonces, cuando la mayor parte de nuestra tierra presenta esa composición, ya está más que listo, ya lo podemos utilizar. Y ¿Vale? cogemos la tierra todo junto, separamos las lombrices como vimos en el vídeo Sí, y vuelta a empezar otra vez. exacto. Una forma, a lo mejor, para empezar, para que tú puedas identificar cómo es el humus, por lo menos en el Lidl, sí que vendían bolsas de humus de lombriz, Mira. porque yo lo he utilizado. Entonces, si tienes la oportunidad de comprar alguna o de verlo, vas a ver bien cómo es la textura. Y es diferente a la tierra, ¿vale? También es Vale. mucho más húmeda y es lo que te digo, como que hace como bolitas. No es una tierra suelta. Es un poco diferente. Lo que pasa es que cuesta explicar y aunque he hecho alguna foto, no se ve tampoco No se en la aprecia. foto, no se aprecia por eso. Pero Y tú en el porque momento que tiempo sepas, concreto no hay, ¿no? O un rango de tiempo. pues no, porque Porque en depende de primavera y muchas en cosas, verano van claro. a estar más activas y en Claro. invierno van a ir un poco más lento. Ujú. Pero vamos, normalmente a los 3 meses también depende de la cantidad de tierra que les pongas. Claro.
¿vale? Yo, por ejemplo, que yo me dedicaba a reproducirlas, no a generar humus, yo les iba cambiando, les iba echando cada vez más tierra, pero porque lo que yo quería es que se reprodujesen. Pero si tú echas una capa pequeña de tierra, esa capa la van a transformar antes y en vez de echarle más tierra, quitas esa y echas una tierra nueva. Porque al final ellas no comen la tierra, ella es su medio de vida. Sí. Aunque tengan suficiente para estar, es más que suficiente, porque no se la van a comer, pero la necesitan. Entonces llega un momento que se va sustituyendo por todo ese compuesto orgánico que han ido generando. ¿Qué han hecho? Vale. Gracias. Pues vamos con los tratamientos. Ana, que esto es lo que tú tenías más duda. A ver, os propongo lo primero un enraizante. ¿Vale? Es tan sencillo y es tan eficaz que muchas veces la gente se queda muy sorprendida. Os digo que esto lo utilizamos o lo he utilizado yo y la gente que estamos allí, a mí me han enseñado esto, efectivamente, en los viveros forestales en los que he trabajado. En vivero forestal, cuando estaba estudiando, lo utilizábamos en nuestro vivero y luego cuando me ha tocado trabajar en este tipo de sitios, trabajé una vez como viverista y otra dando un curso de formación de viveros, y utilizábamos este enraizante. Se utiliza en producción de planta ornamental, se utiliza en producción hortícola, se utiliza en las casas, porque es tan barato, tan inocuo y tan efectivo que no merece la pena. Hemos tenido hormonas enraizantes, y he utilizado hormonas enraizantes sintetizadas, no químicas, pero sí que están sintetizadas en polvo y demás. ¿Funcionan bien? Sí, funcionan muy bien. Y depende de lo que vayas a hacer, pues a lo mejor te interesa más ese tipo de enraizantes que este. Pero cuando hablamos de trasplantes, de estaquillas en tierra, de generar nuestras propias plantas, este es el mejor. ¿Vale? Porque si yo quiero conservar un paquete de estaquillas para el año que viene, sí le echo del otro, del que viene en polvos. Pero a nivel usuario y a nivel de que las voy a poner directamente ya en la tierra, lo hago. ¿Por qué? Porque al final la volatilidad y la duración de este enraizante natural es más corto que el que está sintetizado, porque está menos concentrado. Pero funciona igual y la hormona es la misma, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es siempre utilizar la lenteja germinada. Aquí os pongo un ejemplo de receta, ¿vale? Pero quiero que os quedéis con el concepto de cómo funciona así. Esto es una forma de utilizarlo. Pero lo que lo hace efectivo es que las lentejas, cuando empiezan a germinar, liberan una hormona que ayuda al enraizamiento, a ellas mismas y al resto de las plantas que tienes alrededor. Entonces, lo podemos hacer con esta receta que tenemos aquí. Lo podemos hacer germinando lentejas en casa, en el cole, en papel húmedo, con un tarro, y luego esas lentejas ponerlas en nuestras macetas. Estamos sembrando lentejas y ayudando a las raíces de la planta principal que tengamos allí. Las podemos germinar y luego pulir y hacerlas tipo polvo. También nos va a servir. Lo que pasa es que solo no lo vamos a poder guardar un año. Bueno, es que básicamente se utiliza así. O con agua y riegas o las echas directamente, ¿vale? Hacerlo en polvo es más complicado porque al final luego las tienes que deshidratar y conservar, pero que también se puede hacer. Igual tenéis deshidratadora y esto puede servir, para casa viene muy bien también. ¿Vale? ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Cuando hagamos los trasplantes a nuestro huerto, cuando los tengamos desde los semilleros al suelo, cuando cambiamos de una maceta pequeña a una maceta más grande, también nos va a ayudar. Cuando estamos haciendo, es que tampoco lo vais a hacer vosotros, en principio, cuando estamos haciendo injertos, también vienen muy bien. Pero vamos, básicamente cuando cambiamos de la planta de un sitio a otro. Es cuando la planta va a necesitar a lo mejor ese apoyo para enraizarse, que no es esencial, pero nos va a venir muy bien.
Y esto también en casa se suele utilizar mucho. Paso a la siguiente. A nivel de nutrición, a mí el que más me gusta y el que más aporta es el plátano. Porque si nos va bien a nosotros, en la misma medida le va bien a las plantas. Aporta lo mismo a las plantas que a los humanos. ¿Vale? Y son nutrientes básicos. Para nosotros no son esos macronutrientes que necesitamos, pero para las plantas sí. El potasio es básico. Las plantas necesitan fósforo, nitrógeno y potasio. Son los 3 nutrientes esenciales que necesitan para su desarrollo. Luego necesitan otros tantos de otros, pero no son tan esenciales y no en la misma medida. Así que el plátano lo que nos va a aportar es ese potasio que tanto necesitamos y que tanto necesitan más bien las plantas, y es una forma muy inocua de tratar y aportar nutrientes a nuestras plantas. ¿Cómo lo podemos hacer? O con agua hervida, que luego las cáscaras siguen siendo útiles también. Las podemos picar e incorporar al suelo. Incorporarlo al suelo directamente, también lo podemos hacer, pero va a ser un poco más lento la absorción de los nutrientes. Tened en cuenta que si echamos las cosas en bruto, va a tardar más en descomponerse. Si nosotros aceleramos esa descomposición, o en este caso, si hacemos un hervido, vamos a extraer esos nutrientes y se van a incorporar de forma más rápida. Las plantas lo van a coger. Sistémico. La palabra que antes no me salía es sistémico, ¿no? Cuando una enmienda, un tratamiento sistémico es que entra dentro de las raíces, ¿sí? Y entra a las células de la planta, la absorbe por la raíz y se incorpora al resto de la planta. El purín de ortigas, este es mi preferido por excelencia desde siempre, por lo relativamente incómodo que es prepararlo, por lo malísimo que huele, porque para mí creo que es el peor olor que he tenido la oportunidad de experimentar. Y por su eficacia, es increíble. Increíble como fertilizante, increíble como bactericida, como fungicida y como repelente de insectos. Es una maravilla la ortiga. Muchas veces la tenemos muy denostada, pero es una maravilla. Y también se puede hacer sopa de ortiga, que está muy rica. Para el que no la haya probado, si tiene oportunidad de probarla alguna vez, está muy buena la sopa de ortiga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay 2 formas de prepararlo. Si lo queremos solo de fertilizante, vamos a hacer esta receta de fertilizante. Es que no es repelente de insectos, ¿vale? No es un plaguicida porque no mata, ¿vale? El sufijo cida o icida es que mata, este no mata, pero sí es un repelente bastante potente. En 24 horas no vais a tener un mal olor y va a funcionar muy bien porque la sustancia urticante se va a quedar adherida a las plantas donde pulvericéis este mejunje, y el olor que sí lo detectan los insectos le va a hacer de repelente. Y si alguno se acerca, le va a urticar. No los llega a matar. Bueno, tampoco mira todos los insectos que puede haber por ahí, pero no es que los llegue a matar, sino que lo evitan, porque ellos ya saben. Y si lo queréis utilizar como fertilizante, ¿vale? No se macera 24 horas, se macera mínimo un mes. Son 30 días que lo tenéis que tener con el agua cerrado. Entre este rango de un día a 30 días, cuanto más tiempo lo vayáis dejando, más poder fertilizante tiene y menos poder de repelente de insectos. Cuanto menos tiempo tenga, mejor repelente de insectos va a ser y menos fertilizante. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Aún así, con 30 días va a seguir teniendo un efecto repelente. Lo que pasa es que no va a durar mucho. Y ahí les va a repeler más por el olor, porque es insoportable, que por su capacidad urticante.
¿vale? Es muy seguro, no genera el tema de que una ortiga te roce y te genere un poco de urticaria, es hasta saludable, ¿vale? Es incómodo. Los niños pueden protestar un montón. Si se rascan, les va a picar más, pero que sepáis que no genera ningún tipo de problema en la piel, más allá de esas molestias durante ese determinado tiempo. Habrá gente que tenga un poco más de reacción o menos, pero no se conoce que genere problemas severos o dañinos así a largo plazo. O sea que dentro de lo incómodo que es manejarla, porque hay que tener ciertas precauciones, porque es molesto, no es tóxico, no tiene unas sustancias que nos resulten tóxicas a nosotros. Sí que son urticantes, ¿vale? Pero ya os digo que normalmente en una hora no te queda nada. No sé si os habéis urticado alguna vez, o yo es que me he urticado tantas que ya es que ni me molesta, ¿no? Solo que no te puedes rascar. ¿Qué pasa? Que los niños pues, van a tender a rascarse. O sea, es complicado. Solo que sepáis, ¿no? Que sepáis esos riesgos, que si a alguno le pasa, podéis transmitirle con seguridad que no le va a pasar nada, que se utiliza también incluso en medicina porque activa la circulación, ¿vale? Y ya os digo, se utiliza, cuanto más tiempo la dejéis macerar, más fertilizante va a ser. Si queréis utilizarla como fertilizante, bueno, antes de decirlo, Eva. Solo hago una pregunta, ¿cómo la introducimos en el huerto? Porque de forma natural en nuestro huerto, por ejemplo, no está. ¿Cómo quieres plantar ortiga? Claro. Pues creo difícil que te la vendan. Por eso porque te lo es una digo, mala hierba. Si hay alguna, claro, una mala hierba, pero de forma natural en el entorno en el que nosotros estamos no existe. No, entonces, porque requiere de cierta humedad, sombra, mm, ¿vale? Tampoco mucha. Luego hay variedades de ortiga. La que se utiliza para hacer esto, que es la mejor, que es la ortiga mayor, la que tiene las hojas grandes, más tipo, como, no llega a ser enredadera, pero sí como que se extiende, ¿vale? Esa la vas a encontrar en las zonas de sierra, sí. más así que le dé la sombra y que tenga cierta humedad. Pues la forma más fácil es cuando estén las semillas, ir a buscarlas. Mira, recolectar. Luego hay otra ortiga más chiquitita para suelos un poco más áridos, que esa pues será más común seguramente en las jardineras, en sitios ajardinados que haya en la ciudad o en las zonas urbanas donde viváis, seguro que podéis encontrar algunas. ¿Vale? Probad a trasplantarlas. Yo no sé si funcionaría o no porque no lo he hecho nunca. Lo que sí que os puedo decir es que las ortigas son bioindicadores de suelos muy bien o con exceso de nitrógeno. ¿Vale? O sea que es un bioindicador que nosotros cuando hacemos evaluaciones de pastos o cuando estamos mirando ciertas zonas para evaluar la calidad del suelo, tenemos en cuenta que si tenemos ortiga hay un exceso de nitrógeno. O sea, está desbalanceado. Depende de la ortiga que sea, dónde esté y la cantidad que haya. No quiere decir que porque haya una ortiga ya nos hemos pasado con el nitrógeno. Pero hay sitios que también conozco, por ejemplo, que tenemos plaga de conejos, pues la única planta que ves en el suelo es la ortiga. ¿Por qué? Porque está excesivamente abonado por los conejos y ellos no se la comen. Entonces solo crece la ortiga. ¿Vale? Pero que sepáis que va a ser un suelo generalmente muy bueno, donde está la ortiga. Vale, gracias. Y ya te digo, cuando esté la semilla, este purín, muy importante y no lo he dicho, se hace cuando está la flor, cuando está en floración. ¿Que se puede hacer en cualquier otro momento? Sí. ¿Que vas a tener mejores resultados cuando esté en floración? También. ¿Vale? O sea, se suele emplear y se suele preparar cuando las ortigas están en flor. Y normalmente con la ortiga mayor, pero si no tienes, pues con la que haya. Perdón, no nos vamos a volver locos tampoco con eso, ¿no? Todas urtican. Así que al final todas tienen esas propiedades. ¿Vale? Y las proporciones son las mismas para una receta que para otra. Ya digo que lo único que diferencia es el tiempo que dejamos macerar. A lo mejor 15 días puede ser algo que sea razonable,
¿vale? Para preparar en el cole y no tenemos tan mal olor, que ya os digo que el mal olor en 2 días del huerto ya no está. Porque luego, espera, que quería, no la tengo, pues esta, ¿vale? A mí me gustaba mucho combinar la ortiga con esta, ¿vale? Porque los insectos en nuestro huerto son listos, se reproducen rápido, aprenden rápido, ¿vale? Porque además, no sé si son los conocimientos o su capacidad de adaptación, enseguida saben lo que algo es bueno o no para ellos mismos. Y si es malo, se adaptan. Estas cosas naturales no es que sean malos, no es que los se vayan a matar, simplemente les repelen. Pero si ven que es algo continuo, les va a poder más las ganas de comerse nuestros tomates, por poner un ejemplo, que la peste que puedan emitir. Y si van yendo y se dan cuenta que no les pasa nada, no nos va a servir de nada. Entonces, para evitar esto, lo que yo hacía en el huerto, yo y mis compañeras hacíamos en el huerto, era en las épocas de mayor afluencia de insectos, lo hacíamos una vez a la semana, pero de normal una vez cada 15 días o cada 2 semanas. Combinábamos el agua de ajo, el purín de ajo, con el purín de ortiga. Si os he dicho que la ortiga huele mal, el ajo, o sea, tela. Hay gente que le huele peor el ajo, hay gente que le huele peor la ortiga. A mí un poco peor la ortiga, pero es que ya es cuestión como de gustos personales, ¿no? Como a ti te puede gustar más el rosa y al otro le puede gustar más el verde fluorescente. Pero las dos huelen que trascienden, porque es uno de los recursos que nosotros tenemos. El agua de ajo también nos va a servir de fertilizante, ni comparación con el purín de ortiga, ni comparación, ¿vale? Pero es más seguro a la hora de utilizarlo, porque lo que no os he dicho del purín de ortiga, porque estoy cayendo ahora mismo, es que si lo vas a utilizar como fertilizante, máximo 2 veces al año. 2, más no lo utilicéis. Una antes de cuando estamos preparando el huerto de otoño y otra antes de sembrar o de plantar en primavera, no más, porque corremos el riesgo de generar un exceso, de sobrefertilizar y de quemar las plantas que tengamos en ese momento, de lo potentísimo que es. Sin embargo, el agua de ajo lo podemos echar sin problema ninguno. ¿Qué es lo que nos aporta el ajo? Igual que no es tan fertilizante, pero que lo hace igual de bueno que la ortiga. Que el ajo lo que es un bactericida muy potente, muy bueno, es muy eficaz. También es sistémico, va a entrar dentro de las plantas. Os puedo asegurar que si os pasáis con esto, porque lo hemos probado, o sea, de estar regando con ajo todos los días, nos salieron tomates con sabor a ajo, con un toque de ajo. Y es verdad. Entonces ahí es cuando compruebas que es sistémico. A los humanos nos pasa. La gente que come ajo a diario desprende olor a ajo. Y es por esto, porque se incorpora a nuestro sistema celular, ¿no? A ver, a quien le guste el tomate con ajo, pues que lo haga, ¿no? Pero de normal vamos a querer tomates que sepan a tomate. Pero lo que os quiero transmitir es que es inocuo y que se puede utilizar de forma segura y regular, no os va a pasar nada, ¿vale? Y yo os aconsejo combinarlo, por esto que os te decía, por el evitar que los insectos alrededor se acostumbren demasiado a estos olores, uno y otro, ¿vale? Si lo queréis echar una vez cada 15 días o lo queréis echar una vez al mes, pues que lo vayáis alternando, ¿vale? La receta es la que está aquí puesta. Otra forma en la que yo lo hacía es, sin más, en una garrafa de agua de 5 litros u 8, un par de cabezas de ajo, la meto y me olvido de la garrafa hasta que ha pasado un mes o un mes y algo. Ya depende de pues, la cantidad que vayáis a necesitar y cómo lo queráis hacer. Es muy eficaz también. Ya digo, a mí estas dos y la combinación de estos dos a mí me gustan mucho.
¿vale? ¿Alguna pregunta del ajo, ortiga? El ajo es más fácil de manejar, evidentemente, que la ortiga. No necesitamos guantes, pero también es menos eficaz para ciertas cosas. Cada uno tiene sus beneficios. El tema fúngico, ¿vale? Aquí os hemos puesto el ejemplo que es más sencillo de gestionar, que es con leche. Realmente no es la leche en sí, es el suero de la leche quien tiene las propiedades antifúngicas. ¿Por qué os digo esto? Porque si tenéis opción de vivir cerca de una ganadería que produzca leche, podéis conseguir el suero, ¿vale? Os pueden dar una botella de suero. O sea, es que es fácil de conseguirlo. Si tenéis esa opción de que tenéis ovejas, tenéis vacas, tenéis cabras cerca, les podéis pedir un bote de suero y os lo darán. La mezcla sería igual, es que normalmente es 2 de 10, ¿vale? En las mezclas suele ser la receta estándar. No sé tampoco muy bien por qué, pero casi todas las que conozco son así. Y el bicarbonato de sodio, en este caso, lo ponemos como conservante y para favorecer un poco la emulsión. Pero tampoco es esencial, ¿vale? Si lo vais a utilizar todo en el momento, no lo necesitáis. El bicarbonato lo que también hace es que luego cuando se seca se queda un poco una película por encima y también nos va a ayudar para proteger a los hongos y porque es una base, es básico, el pH que tiene es básico y va a bajar el nivel de acidez de las plantas porque los hongos solo se desarrollan con un pH muy ácido, ¿vale? Y un nivel de acidez muy, muy alto. Entonces, el bicarbonato lo que va a hacer es bajarlo. Pero realmente lo que es el suero en sí ya funciona muy, muy bien. Esto también se puede echar, bueno, se puede echar a las plantas, ¿vale? Que es para lo que lo estoy diciendo. Pero también es aconsejable echarlo en el suelo. Porque muchas veces los hongos nos vienen del suelo, no nos vienen solo de las plantas. Porque hasta ahora los tratamientos que hemos estado viendo es pulverizar la planta, es echarlo por encima. Pero en este caso también lo podéis echar en el suelo. Si tenéis problemas de... cuando hay el gusano negro, que es luego una mariposa blanca, cuando hay mucho gusano negro, va asociado también a un hongo. Entonces, lo que nosotras solíamos hacer, que por lo visto funciona bien, no nos fue mal, no tengo una evidencia científica, solo puedo hablar desde mi experiencia, ¿vale? Es para tratar los hongos y los nemátodos del suelo, utilizábamos el suero, también teníamos muchas ganaderías al lado, nos resultaba muy fácil, traíamos garrafas de suero, suero y coles, o sea, brasicáceas picaditas. Sobre todo la col redonda, muy picadita, en el suelo, cuando ya esté descansándose el suelo, se incorpora y se deja que se vaya descomponiendo y viene muy bien para nemátodos y hongos. Y también funciona muy bien para el gusano negro de la col, que no sé muy bien por qué, pero cuando se la incorporas en el suelo ya no les gusta mucho ese sitio. Las hormigas, el terror de los huertos escolares. es la que más se ve, es la que más problemas os genera. Realmente las hormigas no se comen las plantas, pero nos generan muchos problemas alrededor. Nos ahuecan mucho el suelo, favoreciendo Se que comen a los entren hongos. niños, vea, casi. ¿Se comen a los niños? Casi. Se comen las plantas. Yo este verano, pobrecitos, les picaban todos los pies. Les mordían, a ver, claro. Oye, las oye, oye. molestas. Digo, se van a comer a los niños. Hay algunas variedades que sí se comen las plantas, normalmente no tienden a, o no son tan numerosas como para que no las coman. Silvia, ¿tú qué experiencia tienes? No te oímos ahora. Ya, ahora, es que no, lo tenía silenciado. Yo no sé qué hay, o sea, hay conejos, lleva ya el este y parece que no. Entonces, he entendido que tienen que ser las hormigas que, por ejemplo, las que son una especie de brócoli, me dejan el palito pinchado y se me va pochando y entonces tiro del palito y es que está comido por debajo. Esos son hormigas. Es el gusano negro de la col.
Pues, desesperada estaba, digo, o sea, levantas así y dices, ¿por qué? Sí, no, además que se comen las plantas cuando son chiquititas. Claro, A ver, se las comen en general, pero cuando son chiquititas se nota muchísimo el daño que hacen, porque justo a la en la altura del base suelo. de la tierra, cuando sale la parte aérea y la tierra, es ahí donde por la noche salen un poquito de la tierra y empiezan a comerse los bordes, que cuando te has dado cuenta ya no hay planta. O sea, No ya hay se la han planta. comido. La levantas y te la Y si hay llevas. mucha, claro, se suben también un poco para arriba, por lo que estabas diciendo. Pero ese es el gusano. Si te pones a escarbar en la tierra, seguro que Salen. sacas alguno. Vale. Ahí, o si es pequeñito, ponte a sacarlos todos los que puedas. Son muy difíciles de tratar, ¿verdad? Es complicado tenerlos. Se va sacando y es que por la noche depredadores de gusanos no hay tantos. Por eso se han especializado en vivir por la noche. Son puñeteros. Son puñeteros. El suero te puede ayudar para repelente. No los va a matar, ni mucho menos. Pero no les gusta. No les gusta porque también basifican el suelo, el bicarbonato también. Todo lo que estamos diciendo para las hormigas puede servirte. No son remedios infalibles porque son jodidos estos. Y cuando tienes muchos, es complicado de tratarlos. Casi lo más fácil es que a lo mejor os entretengáis y mover la tierra y a ver si lo vais sacando, porque además son grandes, ¿eh? Vale. Son gordos, se ven bien y se pueden sacar bien con la mano, pero claro, los tienes que encontrar. Y si es un huerto grande, pues eso se hace muy complicado. No es fácil. Pero bueno, ánimo, ponle un protector. Si es que como van por debajo de la tierra, es que ni te diga yo que le pongas ceniza, ni que es que son jodidos. Vale. Ya lo siento. Pero Gracias. por lo que dices, tienes que tener un montón. No tiene que ser. Alguno debe haber, sí. Porque me están haciendo un estropicio. Por eso, que si están muchos, pues a lo mejor te merece la pena ir levantando un poco el suelo e ir sacándolos los que veas. Vale. O a lo mejor probar, pero es que no tengo constancia de que les gusten la cerveza. Nosotros es que los tratábamos, tratarlos, cuando sacábamos las plantas de ahí y si veíamos que había muchos, las sacábamos y es cuando metíamos el suero, el tema de las coles picadas, ¿vale? Pues no sé si es que realmente nunca lo llegamos a saber, era como algo que hacían los abuelos que nos lo decían y funcionaba bien. El afrecho, la canaria sí me va a entender, pero es salvado de trigo. Salvado de trigo mezclado con el Bacillus thuringiensis, que es una bacteria, ¿vale? Que funciona mejor en coleópteros, pero en este tipo de larvas funciona, no tan bien, depende de la variedad de Bacillus que pudieras conseguir, pero se utiliza para orugas. Lo que pasa es que ahí ya tienes que comprar el Bacillus y a lo mejor para el espacio que tienes que comprar una bolsa de 2 o 3 kilos y no te compensa. Vale. Pero bueno, valora esa opción, porque es que no hay otra forma. El salvado de trigo a lo mejor sí te puede ayudar, porque les hincha un montón, pero otra cosa es que se lo coman si no viene mezclado. Bueno, me vas contando, ¿vale? Me vas contando. Vale. ¿De dónde estás tú? ¿Dónde tienes el Las huerto? Rozas. En Las Rozas. Pues mira, allí tenemos la sede, pero no tengo agricultores. Tengo que preguntar a mis compañeros que están por allí si ellos están cultivando o conocen a alguien que tenga huerto, por si hay algún remedio más cercano de allí. ¿Vale? Aquí en La Mancha es que no hay tanto problema con el gusano negro. Te los encuentras alguna vez, pero no conozco ningún remedio así casero y en Canarias el que utilizábamos era esto que te digo. Vale. Y bueno, nada, lo intento, pregunto por ahí. Vale. Gracias. Pues volvemos con las hormigas. La pesadilla de los huertos. Tenemos los puestos del café. Tenemos, bueno, no os he dicho, las cenizas también tampoco les gustan a las hormigas, pero en poco tiempo las salvan, depende de la hormiga que tengan. Las cenizas van muy bien también para los hongos en el suelo.
Si tienes algún frutal con hongos, lo mejor es arrancarlo y echarle ceniza y hasta la temporada siguiente, la temporada que le sigue cuando echáis ceniza, no, hasta la siguiente no se podría plantar. Pero va muy bien para tratar los hongos, como el jabón potásico, porque sabéis que el jabón potásico tiene una base que se hace con ceniza. No es la forma tradicional de hacer ese jabón, que también es muy bueno antifúngico. Las hormigas, pues mira, los pozos del café, la ceniza, cerveza, como los caracoles, también les gusta. Desviar su atención, pues llevando un tarro o una tapita de un tarro con un poco de miel. ¿Qué más? Arroz, poner un poco de arroz para que se lo lleven al hormiguero, allí lo humedezcan, se hinche y no puedan salir por falta de nutrición. A mí el que más me gusta, el que más rápido me funciona y el que utilizo yo en mi casa es la tierra de diatomeas. ¿Vale? La tierra de diatomeas no deja de ser otra cosa que crustáceos hechos harina. Y como tal son inocuos, pero sí que generan cierta molestia cuando los respiras. ¿Por qué? Porque si tú los miras con una lente, con un microscopio, bueno, un microscopio no hace falta, pero vamos, con una lupa de aumento, ves que tienen estas formas características de los crustáceos, pero con un montón de pinchitos y aristas y demás. Lo que les hace a las hormigas es que se les incrusta entre las articulaciones de las patas y les reducen la movilidad. O sea, que mueren de inanición. Es muy cruel, así dicho. Pero no nos gustan mucho las hormigas en el huerto, ¿vale? Y son una pesadilla. Para evitar esa irritación de garganta que produce, llevamos mascarillas, de las normales. ¿Qué pasa? Que ya estamos tan acostumbrados a llevar mascarillas y entonces si tienes mascarillas, que ya nos genera mayor problema, ¿vale? Lo que más puede generar es que se te reseque un poco la garganta, que se te carraspee un poco. Pero que sepáis que la tierra de diatomeas, por ejemplo, se utiliza como consumo animal, diluida en agua para mejorar la piel, ¿vale? Que tiene un montón de usos. Pero bueno, eso ya cada uno que busque la información pertinente. Nosotros lo utilizamos para controlar a las hormigas. Las hormigas, pongas lo que pongas, ¿vale? Van a dejar de ir a ese sitio, pero van a salir por otro. La cosa es ser consistente, perseguirlas hasta que se aburran de nosotros o hayan desaparecido por arte de magia. Pero normalmente lo que suele ser más eficaz es desviar el hormiguero, las salidas del hormiguero, allá donde nos interese en un momento dado y que no afecten directamente a nuestras plantas. No es fácil. Paciencia con las hormigas, ¿vale? Y si tenéis muchas y no lo podéis controlar, yo os recomiendo la tierra de diatomeas. Aparte, que sirve también de protección para la planta, para otras plagas como puede ser la tuta en los tomates, y aporta calcio, porque al final, como son las conchas de los crustáceos, aporta calcio al suelo y como viene en harina, se incorpora bastante bien. Eso sí, cuando está mojada ya no funciona, ¿vale? Si queréis preguntar algo más de las hormigas, realmente, ¿Vera? Silvia, tú tenías la mano levantada, pero ¿tienes otra pregunta o no? Pues porfa, quítala, le vuelves a dar a participar, ya está, gracias. La tierra no es peligrosa, la tierra de diatomeas no es peligrosa por el niño, ¿verdad? No, es lo que te digo, que hay que O utilizar sea, si la echamos en el huerto y van ellos al huerto, no pasa nada. Solo que cuando la estáis echando, os ponéis la mascarilla. Pero vale, porque como que te irrita un poco la garganta, como que se te seca la garganta, o sea, no te llega más. No, una vez echada, si ellos la tocan un poco o algo, no pasa nada, ¿no? Nada. Ya os digo que es apta para consumo humano, animal, ¿vale? Pues no te voy a decir que la comas, que se hace disuelta, que se utiliza para la conservación del pelo en los perros. Yo la utilizo como para mi perra y demás, y funciona bastante bien. No tiene riesgos a la hora de consumirla, no es tóxica, no es nada. Solo que como son crustáceos molidos,
al inhalarlo te produce esa irritación, pero que es Vale. muy leve. Yo no me pongo mascarilla cuando la he hecho, Vale. ¿vale? Por eso sé que es una irritación muy leve, que es como si se te secase la garganta un poco, que te quedas así, pero no te dura nada, ni es tóxico, ni nada. No, Vale. no hay ningún riesgo. A mí es la que más me gusta, pero sí que es verdad, pues cuando la tienes descontrolado. Es bastante barata. 5 kilos son 17, 18 euros. La puedes encontrar más cara. Pero yo la que he comprado, compré una hace, pues yo qué sé, 4 años, cuando el COVID y hice los huertos escolares aquí en mi casa, y todavía tengo. O sea, que necesitas muy poca, que me parece relativamente barata y es una opción muy eficaz. O sea, el resultado a mí me funciona muy bien. Pero eso sí, las vas persiguiendo. O sea, tú las echas en un sitio y luego aparecen por otro. Pues he hecho también aquí. Y luego he hecho también allí. Pero luego durante todo el verano me desaparecen. Vale. O sea, o están en otro sitio, que a mí ya me da igual que estén en otro sitio. Sí, se han ido al otro lado. Ujú. Porque tampoco interesa que desaparezcan. También hacen una labor de limpieza muy buena. Silvia, el micrófono. Yo lo que utilizan en el pueblo es canela. Van poniendo canela sobre todo por casa, pero no sé si se aplica al huerto. Van poniendo canela por donde aparecen y luego también parten medio limón y le pinchan clavo. No sé si es aplicable al huerto. Los cítricos con el clavo es por el olor, que repele insectos. Eso te sirve en tu casa, te sirve fuera. Lo que pasa es que el olor tampoco dura una barbaridad. La canela sí que se utiliza también, lo que pasa es que es una especie muy cara y que en el momento que la eches en el huerto, si la echas sobre la tierra vas a necesitar más cantidad que si la echas sobre una baldosa. ¿Vale? Entonces, yo no es algo que recomiendo mucho porque tampoco, a ver, que tiene un buen olor, pero es cara. A mí me parece cara para lo que se va a utilizar. Oye, que tenéis, que luego también es cuestión de probar. Luego las hormigas que tengamos van a funcionar de una forma u otra, ¿no? Y de probar lo que mejor os valga. Nosotros elegimos el café como ejemplo para daros porque es muy fácil que en un cole tengáis pozos de café. ¿Vale? Porque si no es el de las cápsulas, es que tengáis cafetera o hay una máquina de café o en el comedor hacen café. O sea que es algo que es muy fácil de conseguir en un momento dado. La tierra de diatomea la recomiendo porque me parece muy eficaz, sobre todo a la gente que está más desesperada con el tema de las hormigas, ¿vale? Pero que si no tienes un problema grave de hormigas, pues tampoco la necesitas. Y con el tema de la canela, pues es que es caro. Pero que vamos, que lo que puedes hacer es experimentar. En un sitio pones uno y en otro sitio pones otro y el que mejor te funcione. Al final, a lo mejor la canela te puede ayudar a proteger las plantas también con el tema de los gusanos. Pruébalo. Echaré un poquito ahí en el agujerillo. Claro, a la planta no le va a hacer nada, o sea, no le va a hacer ningún perjuicio. Entonces, a lo mejor incluso cuando las vayas a trasplantar, si son por trasplante, échale un poco de canela en el. Ahí, me sale el tocón. ¿Cómo estoy yo con las palabras? Bueno, en general. Ya, ya llevo un tiempo en el plantón. cepellón. Eso. No, en el cepellón, ¿sabes? De espolvorearlo un poco. Igual sirve. Al final hay que probar un montón de cosas. Y ya nos cuentas. Y si te sirve, nos cuentas. A ver. Vale. Para los caracoles, también lo que decía, la cerveza les flipa. Les flipa. Y se ahogan en ellas. Yo creo que tienen una parte de humanos ahí con lo de la cerveza. ¿Vale? Pero bueno, estamos en un colegio. Vosotros decidís. ¿Vale? La accesibilidad de los críos y demás, que al final lo que hacemos es poner una bandeja con cerveza. ¿Vale? No es que vaya a haber cosa más, o incluso una lata abierta de cerveza también les va a atraer. Lo que pasa es que si son muy grandes no van a poder entrar, pero van a estar por ahí. La cáscara de huevo no tan picada, como os decía para las lombrices, porque lo que queremos aquí es que se corten, ¿vale? Queremos que ese camino les resulte lo suficientemente incómodo para que no quieran ir, que se corten con las cáscaras de huevo. Así que tiene que ser una picadura no tan fina como la de las lombrices,
pero lo suficientemente picada para que se genere una capa homogénea en el suelo. Que no haya huecos, porque si no van a buscar el hueco. La sal, ¿vale? Odian la sal. ¿Quién no ha experimentado con un caracol y la sal? Somos crueles, de niños somos crueles, pero se necesita la experimentación. Os reís porque es verdad, porque lo habéis hecho. No, pues la sal sabemos que no les gusta. El bicarbonato de sodio les va a pasar 3/4 de lo mismo, ¿vale? Entonces lo que resulte más fácil, la sal va a durar un poco tiempo. Las cáscaras de huevo van a durar más tiempo en el suelo. Ya lo que os resulte más fácil de hacer y más fácil de seguir, o mira, diferentes formas de experimentar. Otra forma muy buena de colectar caracoles es poniendo una teja antigua, ¿vale? La dejamos en la tierra y por la mañana vamos a buscarla. Ellos por la noche se suelen meter allí y se quedan pegados por la humedad y el fresquito del barro. Y es una forma luego de cogerlos todos con la mano. Dime, Eva. En cuanto a lo de la sal, ¿no para salinizar el suelo? Hombre, la que vas a echar no va a modificar gran cosa. Si ¿No? te dedicas a echar mucha sal durante mucho tiempo, sí lo vas a notar. Pero porque hagas un borde, una arandela con sal, no lo vas a apreciar. Vale, gracias. El ajo ya hemos hablado y ahora los medios físicos, pero nos queda poco tiempo. Los medios físicos, cuando hablamos de esto, es en vez de hacer remedios, pociones, potinges, que les echamos al huerto directamente, aquí ya lo que estamos hablando de son cosas físicas que podemos utilizar para repeler, en este caso, normalmente a bichos más gordos, como son los pájaros, ¿vale? Aquí ya no queremos a los pajaritos y no, los queremos en nuestra vida, eso sí, ¿vale? Pero en el huerto tienen una muy buena función, que se comen los bichitos y los gusanitos, pero también hay pájaros y hay épocas en las que se nos cumplen las plantas tiernecitas y nos pican los frutos y, o sea, que es una relación ahí de te quiero, pero quédate ahí. Entonces, vamos a evitar que toquen nuestras plantas. El clásico CD, esto lo habéis vivido vosotros. Yo esto se lo digo a veces a niños de ahora y no tienen ni idea de lo que es un CD, pero vosotros sí, ¿vale? O sea, mis compañeros incluso no saben casi ni lo que es un cassette. Y dicen, madre mía, ¿no? Pero el CD vivió tan poco tiempo también en nuestras vidas que hay mucha gente que no lo conoce. Pero si todavía tenéis algunos por ahí, todavía vienen libros de texto con CDs y ya nadie, yo no tengo en mi casa, y yo no conozco ya a nadie que tenga reproductor de CD ni de DVD, ¿no? Pues vamos a aprovechar todos estos que salen, que vienen en los libros de texto, que no nos sirven para nada porque no los podemos ni mirar. Y con esto y un hilito, un sedal, lo vamos a colgar de las plantas que sean más grandes, árboles, frutales si tenemos. En nuestro huerto podemos poner unos palos y de ahí los colgamos. La idea es que se muevan, tengan facilidad para moverse con el viento, con la pequeña brisa que haya, ¿vale? Y genere esos reflejos que molestan a los pajaritos. Es bastante eficaz, ¿eh? Y se suele ver. El típico molinillo de viento, una manualidad súper bonita para hacer con los críos, que también genera rechazo general a las aves cuando se están moviendo. Luego tenemos aves que son listas de más, ¿vale? Vamos a tener mirlos, donde estéis, pero los mirlos son listos de más y les va a importar se van a buscar la vida. Donde tengáis córvidos, pues ya ni os cuento. Las urracas se las saben todas, porque son aves muy inteligentes. Y de ahí a las cornejas o a los estorninos y demás, son aves muy listas, pero también son aves más grandes que normalmente no vamos a tener problemas con ellas. El que más se va a acercar en un momento dado a nuestro huerto van a ser gorriones, colirrojos, algún verderón. Y, por ejemplo, en primavera sí nos interesa mucho que estén porque es cuando se comen los insectos. Porque es en la época en la que están en reproducción y hasta las granívoras van a comer insectos. Entonces, como que quiero que esté, pero no todo el rato. Pero también pasa que cuando las plantas son pequeñitas también les gustan los brotes verdes. Entonces hay que tener ese equilibrio.
Y el típico espantapájaros, que a los críos les gusta hacer, que también es divertido, mirad qué cosas hacen a veces, que bueno, que yo creo que más que tema eficaz, genera ahí, no sé, un momento en el que ellos se lo pasan bien, se divierten, y sí que durante un tiempo sí que hay un rechazo por parte de los animales que hay alrededor, ¿vale? Si se queda mucho tiempo allí solo, van a pasar 3 pueblos. Pero también es un sitio donde hay movimiento de gente, entonces sí puede funcionar bastante bien. Y ahora nosotros hicimos uno en un colegio con materiales modernos, o sea, que quiere decir que era todo purpurina y brillantina y brillaba aquello por todos sitios y oye, funcionaba. De tan cookie que era y tan súper brilli que funcionaba porque reflejaba muchísimo la luz. Así que bueno, hay que aprovechar todo. Hasta una boa también le pusieron con brillito, así como confeti redondo pegado, pero brillante, metálico. Que bueno, mejor ahí que en la basura. Bueno, la purpurina ya se ha prohibido, ¿no? Está prohibida por suerte, ¿eh? Menos mal, menos mal. A mi hija le joroba un montón, pero al agua del mar, te digo yo, que le va a Se lo va a venir. agradecer, el agua lo va a Sí, agradecer, así de que... todos los ecosistemas marinos va a ser, yo creo que igual un antes y un después. Pero sí, bueno, aprenderemos a vivir sin purpurina. Y ahora en medios físicos también está la parte de los medios bióticos, ¿vale? La lucha biológica, que nosotros podemos hacer muchísimo, es infinito, pero los recursos que tenemos son limitados, ¿vale? Porque no estamos en centros de investigación, porque no tenemos las herramientas para producir nosotros estos insectos, ¿vale? Pero sí podemos hacer que quieran venir a nuestro huerto. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es generar una infraestructura que sea atractiva para los insectos que queremos tener. ¿Cuáles son? Las mariquitas, ¿vale? Pero no nos vale cualquier mariquita. Tiene que ser esta de 8 puntos. Este partido se cuenta por 2, ¿vale? 8 puntos. Las amarillas de muchos puntos no las queremos en el huerto. No la vamos a matar, no la matéis, ¿vale? Porque tampoco va a generar plaga, pero no está generando los beneficios que nosotros le asociamos a esta mariquita, ¿vale? Hay millones esto es la familia de los coccinélidos, hay muchísimas. La más común que nosotros vemos es esta. Además, creo que es el insecto más querido por los niños y el género humano en general. Este, no sé por qué, no nos da asco. Ahora, que se nos ponga otro bicho. Pero este lo cogemos, ¡ay, qué bonita! La belleza, ¿no? Que genera esa simpatía. Pues esta mariquita nos gusta mucho. Bien, ahora quiero que busquéis la larva de la mariquita. Y me decís vuestra impresión. ¿La habéis visto? Qué cosa más fea. ¿Ves? Pero quiero que la veáis, quiero que la identifiquéis. Porque si Pero vemos horrible. la larva de la mariquita, decimos, ¡uh! Quita, qué bicho, fuera. Nos estamos cargando a la Miss Universo del mundo de los insectos. ¿Vale? Entonces, es muy importante que identifiquéis la larva de la mariquita para que cuando la veáis, la dejéis. Porque la mariquita nos gusta porque es una depredadora increíble de pulgones. Eso ya lo sabéis, ¿no? O sea, lo que le gusta son los pulgones, básicamente. Realmente no sé ni siquiera si come otro tipo de insecto. Pero que los pulgones le pirran, está claro. Pero es que si una mariquita se come 10 pulgones, la larva de la mariquita se va a comer 100. ¿Vale? Es increíblemente depredadora con los pulgones. Entonces, si queremos a la mariquita adulta, a la infantil,
la queremos más, pero es más fea. Todo no puede ser. Pero yo quería que la vierais para que, si la tenéis por ahí, la conservéis y la miméis tanto como cuando va a ser mayor, ¿vale? Sobre todo para que la identifiquéis. Luego tenemos las avispas, que es un poco, avispas y abejas, un poco el terror de los colegios. Las avispas, no os voy a recomendar que las matéis en ningún caso, pero tampoco os voy a decir que conservéis los avisperos que tengáis en el cole, ¿vale? Porque es por una cuestión de seguridad en el colegio. Quitarlos como mejor podáis. Pero lo que sí os pido es que eduquéis a los niños en el sentido de que las avispas no son malas, son depredadoras, son muy voraces, controlan el equilibrio, ¿sabes? De los insectos, matan mucho y normalmente cosas que no queremos en nuestro huerto porque tienden a preferir estos animales que están comiendo hojas porque son más inactivos, ¿no? Son más fáciles de cazar en un momento dado. ¿Vale? Pero si veis a una avispa, las avispas se comen de todo, es que hasta el chorizo en un momento dado que tengamos en un plato, se lo empiezan a comer. Pero es que no solo existe un tipo de avispas, hay muchísimos tipos de avispas, ¿vale? Incluso las hay parasitarias, hay un montón. Entonces, no las vamos a demonizar. No voy a pedir que las mantengáis ahí, pero no las vamos a demonizar. Porque luego además hay una abeja y hay una mosca que hacen una labor muy importante en el ecosistema, que es polinizar, ¿vale? Que se parece muchísimo a la avispa y la gente la suele confundir con ella. Y corremos el riesgo de quitar a un polinizador de en medio con la falta que nos hacen. Entonces, la avispa nos gusta por depredadora y la abeja, que también es un riesgo, que si alguna vez ves algún enjambre que se está acercando al cole o que se está poniendo allí, lo que hay que hacer es llamar a los agentes medioambientales, al 112, decir lo que está pasando, que van a venir y lo van a recoger. Es muy raro que haya abejas de colmena en un centro escolar, pero puede pasar porque a veces se enjambran y las ves en los sitios más insospechados. Pero eso sí, a las abejas, por favor, no las matéis nunca. Hay muchísimas abejas, muchos tipos de abejas y la mayor parte, hay como 10.000 especies diferentes. Y de esas 10.000 especies, solo 10 o 12 son melíferas. El resto son abejas solitarias. Los bombus, el abejorro gordo y otro tipo de abejorros y otras abejas que son más pardas, son más chiquititas, un poco más grandes, viven solas, no hacen colmena, no hacen miel. Entonces la gente no las conoce tanto, pero son igual de importantes que el resto de las abejas. Porque lo que sí sabemos de todas las abejas es que son polinizadoras, que todas se alimentan de polen. Entonces la necesitamos. Si tenemos un enjambre de abejas, una abeja no te va a picar a no ser que esté muy amenazada. Evidentemente, cuando estamos cerca de humanos, muchos de ellos, por desgracia, tienen la alergia a las picaduras y no tenemos que correr el riesgo, pero no las vamos a demonizar. Porque muchas veces los niños llegan, no, es que hay que a matar. No, por Dios. Y las abejas de verdad que lo están pasando mal y nosotros como seres humanos lo vamos a pasar muy mal como desaparezcan. Entonces, para favorecer que tengamos todo este tipo de... Ah, bueno, que no os he explicado. Las lagartijas nos molan, no me digas que no, las lagartijas molan. Son chulas, no tenemos uvas en los huertos, no se las van a comer, ¿vale? O sea que nos gustan porque se van a comer, van a depredar muchos gusanos, los que salen por la noche, ese gusano negro, ¿vale? Van a depredar un montón de insectos, de polillas, más bien que todo lo que pillen, ¿no? Pero se mueven mucho por la tierra y la verdad es que son bastante buenas haciendo esto. Luego tenemos las mariposas, que no todas las mariposas nos gustan en el huerto, porque si bien la mariposa no suele comerse ninguna planta, las larvas de la mariposa sí. Entonces, sobre todo nos afecta a las coles, es la que más sufre en nuestros huertos. Vamos revisando las hojas, vamos quitando las larvas.
¿Por qué os digo esto? Porque hay muchas mariposas que son polinizadoras también. Entonces, no vamos a quitar una cosa, a vestir un santo para desvestir otro. Vamos a quitar las larvas y vamos a utilizar los mejunjes que os he explicado para ahuyentarlas, para que no estén. Vamos a quitar las que estén en nuestras plantas, pero no vamos a atacar a la mariposa en sí, porque es muy difícil distinguir de las que son polinizadoras de las que no. ¿Vale? A no ser que ya, bueno, llega un momento que las tienes controladas, que sabes la que te está comiendo la col, ¿vale? Pero la mariposa en sí no suele depredar, ni siquiera suele comer cuando está en esta mariposa, la mayoría de ellas. Solo se dedican a reproducirse y se mueren. Las polillas nos pasa un poco igual. Lo que pasa es que las polillas van por la noche y las vamos a ver menos. Y hay más variedades de polillas que atacan al huerto, como la tuta, no sé si la conocéis, la tuta absoluta, que es un dolor de cabeza muy grande en los huertos. ¿Vale? Lo que pasa es que a nivel escolar, con los métodos que os he dicho, lo vamos a prevenir. Si tenemos muchísima tuta, chungo, ¿vale? Porque ya vamos a requerir otro tipo de cosas. Y al final, os vuelvo a decir, es un huerto educativo, ¿vale? Y si alguno tenéis problema con la tuta, pues me lo dice y yo le digo posibles soluciones que se pueden hacer, porque con azufre también se puede luchar antes de llegar a ningún químico, ¿vale? Y yo lo digo porque el químico ecológico que se utiliza para la tuta, en su momento, y no hace tantos años, ya costaba un botecito de 10 mililitros 50 euros. O sea que no es un gasto que se pueda permitir, si no es que tengas una producción o que tengas un interés especial en tenerlas. Y hay cosas, nosotros con el ajo, con la ortiga, en la época que había menos, o sea, casi todo el año, menos los meses de verano, utilizábamos medios tradicionales. Luego ya sí que, pero porque también tenemos una producción de tomate grande, ¿no? No es lo mismo que cuando tienes 4 matas, que incluso con la mano a lo mejor las puedes controlar, ¿vale? Si alguien tiene problema con la tuta, que me lo diga. En la península no solemos tener problemas porque cuando más se da es en verano y en el momento que las temperaturas alcanzan 38 grados, que no es tan raro, ¿vale? Aquí, y cada vez menos raro, pues ya desaparece, su actividad desaparece y a partir de los 35 grados así, su actividad se reduce muchísimo, ¿no? Pero bueno, que si alguien tiene problema, tiene interés en cómo tratarla, pues lo hablamos. Y luego está esta, que es la estrella, la joya de la corona, si alguna vez ves alguna, aparte de ser un bicho bonito como solo, es un depredador mayor que las avispas y que la mariquita. Y también está especializado en pulgones. Pero no solo come pulgones, es su especialidad, pero se come casi cualquier bicho que se mueva por ahí de forma más o menos lenta, ¿vale? Esta es la crisopa y es muy, muy, muy bonita, pero también es difícil de ver, porque aunque aquí la veis muy verde, es casi translúcida. Es un verde muy translúcida con las alas iridescentes y no es mucho más grande que una mariquita, casi un poco más pequeñita, más estilizada, no es fácil de ver. Pero si encontráis alguna de estas, es un síntoma de muy buena salud del huerto, porque necesita muchísima comida alrededor y si está es porque tiene esa comida. Entonces muchas veces cuando tenemos plagas o tenemos muchos pulgones nos volvemos enseguida locos, pero si esperamos un poco vamos a ver que van a llegar las mariquitas, que van a llegar las crisopas, que se va a ir regulando de una forma natural. Y si ya vemos que no se regula, evidentemente podemos echar una mano, porque el problema en un momento dado del pulgón no es a lo mejor el pulgón en sí o la cochinilla, que también nos pasa muchas veces, la cochinilla en sí, sino la melaza que se genera alrededor. Eso ya genera hongos, genera otro tipo de problemas. Y el pulgón, si hay mucho, pues nos va a jorobar los brotes tiernos, también depende de la planta en la que esté, ¿vale? Pero yo que soy muy tolerante por dejadez, ¿vale? Con el pulgón, no es porque yo tengo mucha paciencia interna y espero que los ecosistemas funcionen por sí solos, no, se me olvida. Yo veo mis granados que en primavera se llenan de pulgón hasta las cejas y cuando digo, uy, que no les eché jabón potásico, voy a ver y ya se ha regulado todo aquello. Y me encuentro crisopas, me encuentro mariquitas, mi hija también me ayudaba buscando las mariquitas porque le encantan, evidentemente,
y mira las larvas, y mira, o sea que si tenemos un poco de paciencia, la naturaleza se autorregula, no nos necesita. Pero claro, como hablamos de plantas que son hortícolas, que ya de por sí son débiles, necesitan esos cuidados nuestros, ¿vale? Una planta de huerto por sí misma no sobrevive, nos necesita a nosotros, pero no porque la planta no lo valga, sino porque están diseñadas para eso. La naturaleza se las vale ella sola, pero las plantas de huerto es una naturaleza que hemos diseñado nosotros. Entonces, tenemos que estar ahí un poco más vigilantes, ¿vale? Para eso hacemos hoteles de insectos nosotros en colegios, ya hasta los venden en el Lidl también. Yo soy un poco fan del Lidl y te venden los hoteles de insectos y son súper cookies. Pero mira este, que es de los primeros que hicimos, todo lo cutre que quieras, pero oye, que hace su función igual. Luego ya los tenemos más pros. Conforme hemos ido haciendo, los tenemos incluso con una estructura de ladrillos y metiendo más ranuras, cogiendo ya bloques de madera, taladrando, lo demás. Al final depende del tiempo que tenga el técnico que lo tenga que hacer, ¿no? La disponibilidad y el colegio. Los colegios, yo ya no voy a los colegios, ya no vamos. Entonces, lo han empezado a hacer ellos. Hay padres y madres muy apañados que hacen este tipo de cosas. O incluso en el aula de tecnología es donde los han ido haciendo. Pero el caso es que tenéis que ver que tenga diferentes formas, porque cada insecto va a preferir un tipo de alojamiento u otro. Nosotros también en el campo ponemos parapolinizadores, pero más que nada para hacer seguimiento de la cantidad y el tipo de polinizador que hay en una zona, pero no deja de ser un refugio para ellos. Eso con cañitas de más de unos 15 centímetros, tienen que ser más de 12, 15 centímetros y tapadas oscuras por un lado. Ahí las metéis en una botella. Espera que, bueno, no, que creo que no las tengo por aquí, pero es que ¡ay, sí! Os voy a enseñar ahora, si me dais un segundo. Mirad, justo ha coincidido que yo esta semana las estoy recogiendo. Esta es una de las que ponemos. ¿Veis? Está hecha con una botella, ¿vale? Es una botella, sin más. En esta parte la puse con arcilla para que se quede tapada y oscura. Si se queda translúcida no sirve. Y al mismo tiempo se quedan las cañas fijadas. Y estos son cañas y palitos de cartón, ¿vale? Y veis algunas que están ocupadas. Pues ya ahí, en función de cómo esté tapado ese agujero, sabemos qué tipo de insecto es el que luego tiene relleno. Y eso es muy sencillo de hacer. Y Beatriz, da igual el una tamaño. pregunta. Nosotros, Lo que acabas de enseñar, ¿cómo lo colocas en vertical o en horizontal? ¿Y dónde lo en colocas? horizontal. Se queda así y cara norte. Vale. Cara sur, perdón. Los agujeros tienen que estar cara sur. Vale. ¿Vale? Pero que al final, que de lo que se trata es de generar ese espacio, ese refugio para polinizadores. También te colonizan arañas y alguna avispa, algún tipo de avispa, pero la mayoría ahora no tanto, porque este está recogido de esta semana pasada y tiene muy pocas cubiertas, pero las que pusimos en primavera sí que están mucho más rellenas. Y luego también es interesante, en la página, nosotros tenemos un proyecto que se llama Observatorio de la Biodiversidad Agraria, que ahí viene manuales en el que según la cubierta que tenga, sabes qué insecto es el que lo ha colonizado. Apuntadlo ahí si queréis, si no, os busco también la web. Y ahí tenéis un montón de manuales también para las plantas silvestres que son polinizadoras y tema de, bueno, lo que nosotros hacemos para la evaluación de los suelos. En este caso agrícola, ahora lo estamos haciendo para pastos, pero esa metodología, si os apetece experimentar en los colegios, os las puedo explicar y lo podéis ver. Nos hemos pasado el tiempo, pero con mucho. Este es otro ejemplo, ¿veis? Que ya vamos mejorando en nuestros hoteles de insectos.
sí que es, en estos manuales que os digo también viene cómo se pueden hacer, porque cada un tipo de material y cada tipo de ranura es más atractiva para un determinado insecto. Bueno, digo insectos, al final hay arácnidos, hay de todo, bichos, ¿vale? Y lagartijas y todo lo que nos gusta. Y luego, fijaos, esta con la que os he enseñado, avanzamos, ¿eh? Avanzamos en tecnología y en mejora de cómo lo vamos haciendo, ¿vale? Esta era las primeras y era más difícil de cortar, bueno, al final todos vamos aprendiendo. Y nada, pues yo ya por mi parte os he contado todo lo que tenía preparado. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, no, también lo podéis poner en el foro. Javi y yo estamos todo el día, llevamos un mes tirados en el suelo buscando insectos, o sea que lo tenemos fresco y lo que necesitáis que os respondamos, pues nada, ahí estamos. ¿Algo más? Si no, pues ya nos vamos, ¿eh? Bastante es. Pues nada, por mi parte, desearos un feliz fin de curso porque termina ya mañana, ¿verdad? Y espero que os haya gustado, que haya sido provechoso.